Créditos a su respectivo creador. One Shot. Atado por la pluma y por la maldición. Las risas resonaron por la mansión mientras dos niñas se perseguían por los pasillos. En un instante, las dos niñas recorrieron velozmente las habitaciones iluminadas por las velas mientras sus padres mantenían una conversación muy seria en una sala de estar, confiando en que los elfos domésticos intervendrían si el juego se volvía demasiado imprudente. Una rubia, la otra morena, su vínculo fraternal era evidente en sus bromas y juegos. Daphne, la mayor de las dos, usó sus piernas apenas más largas para adelantarse a Story en la persecución, riendo por encima del hombro mientras sus pies descalzos golpeaban el suelo pulido. Daphne, la voz de su madre interrumpió el juego, y las dos se detuvieron en seco, intercambiando miradas de preocupación. No habían roto ninguna regla, y no había visitantes de sangre pura ante los que tuvieran que portarse bien. ¿Podrías acompañarnos, por favor? Story le dedicó a Daphne una sonrisa traviesa mientras susurraba: mejor tú que yo. Story corrió a su habitación antes de que Daphne pudiera atraparla. Con un profundo suspiro y los hombros hundidos, Daphne se resignó a lo que le aguardaba. Respiró hondo para tranquilizarse. Enderezó la postura y se alisó el vestido, casi inmaculado, blanco, cepillando un poco la suciedad del costado antes de entrar en la habitación. Hizo una pequeña reverencia a sus padres. Sí, mamá, ¿llamaste? Su madre rió suavemente, cubriéndose la cara con la mano. Ay, Dap, no te preocupes. Ven a sentarte, queremos hablar contigo de algo. Daphne miró a su padre con una punzada de emoción. Rara vez participaba en sus serias conversaciones en esa sala, pero quizá este era el momento de que él empezara a enseñarle sobre el negocio familiar. Draco y Theo se habían jactado en la última asamblea de Moonrise de que sus padres ya habían empezado a enseñarles las cuentas familiares. Con cuidado, Daphne se acomodó en su asiento, ansiosa por presentar la imagen perfecta de una heredera de sangre pura. Resistió el impulso de hablar primero, sabiendo que demostraría falta de control. En cambio, permaneció quieta, aunque la emoción casi la hizo vibrar en su asiento. Su madre fue la primera en romper el silencio. Dap, necesitamos discutir tus responsabilidades con la familia. Un escalofrío la recorrió, pero controló su expresión, mordiéndose el labio interior para contener un grito. Por supuesto, madre. Estoy lista para asumir mis responsabilidades con nuestro nombre. Su padre exhaló con fuerza, con una expresión más pesada que el orgullo que esperaba ver. Me temo que no te guste tu responsabilidad, admitió, con una voz cargada de tristeza. Daphne sintió un nudo en el estómago, nunca había visto esa mirada. Frunció el ceño. Padre, por favor, estoy lista para esto. Esbozó una pequeña sonrisa resignada. Sé que lo eres, Sunshine. Respiró hondo otra vez, tranquilizándose. Conoces la maldición de sangre que lleva Story, ¿verdad? Los ojos de Daphne se abrieron de par en par mientras miraba a sus padres. Claro que lo sabía, pero no hablaron del estado de Story. Sí, padre, lo sé. ¿Qué tiene que ver conmigo? Respiró hondo, tembloroso, antes de hablar. Cuando tu abuelo era más joven, intentó salvar a mi hermana menor, Emily. Inició un ritual que pondría fin a la maldición de sangre que azota a nuestra familia. Por desgracia, no pudo completar el ritual, tragó saliva, antes de que muriera. A Daphne se le hizo un nudo en la garganta. Amaba a Story más que a nadie y no podía imaginar perderla como su padre perdió a su tía. ¿Podemos empezar el mismo ritual a tiempo para salvar a Story?, preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. Su madre soltó una risita agridulce. De eso queríamos hablarte, Dap, verás. Su padre apoyó una mano firme en la rodilla de su madre, silenciándola. Se volvió hacia Daphne. El ritual que tu abuelo inició sigue vigente. Solo falta una pieza para completarlo. Daphne se inclinó hacia adelante, pendiente de cada una de sus palabras. El hijo mayor de los Gringres debe casarse con un descendiente de los Black, la familia que primero maldijo nuestro linaje. La mente de Daphne repasó a toda velocidad los árboles genealógicos. No le hacía ninguna gracia la idea de casarse con Draco. Primero, solo tenía 10 años y, segundo, él era un imbécil insufrible y pomposo.
Pero si eso significaba salvar a Storie, no había duda, asintió. Entiendo, supongo que has empezado a negociar un contrato con Lord Malfoy. Me casaré con Draco si eso salva a Storie. Su padre le sonrió radiante, con orgullo en los ojos, mientras su madre se reía entre dientes, tapándose la boca con la mano. Me aseguraré de contagiarle tu entusiasmo a Lucius la próxima vez que lo veamos, dijo, con un tono divertido. Pero no es de Draco de quien estamos hablando. Daphne frunció el ceño. ¿Quién más podría ser? Leggeles había muerto durante la guerra y no había dejado herederos. Bellatrix estaba en Azkaban y no tenía hijos. Andrómeda tenía una sola hija y, de todos modos, no sería elegible por haber sido expulsada de la familia. Sirius había desaparecido al final de la Guerra Mágica, dado por muerto. A menos que hayas encontrado a Sirius Black o hayas resucitado a Leggeles, no estoy segura de quién más hay. Su madre sonrió con sorna. Antes de que murieran, tuve la oportunidad de hablar con James Potter, nieto de Dorie Potter, de soltera Black. Aunque los Potter no son la familia más tradicional, comprendió nuestra difícil situación. A cambio de algunos ingredientes para pociones e información durante la guerra, aceptó un contrato de compromiso matrimonial entre usted y su hijo. Daphne se quedó sin aliento. Harry Potter, casi gritó, perdiendo la compostura. ¿Quieres decir que ya estoy comprometida con el niño que sobrevivió? ¿Por qué no me lo dijiste? Su madre se rió. El papel de Harry en el final de la guerra podría haberlo convertido, y por extensión, a ti, en blanco de los simpatizantes de los mortífagos. Sin embargo, como ambos van a Hogwarts el año que viene, necesitábamos decírtelo antes de que lo conocieras. La emoción de Daphne se atenuó ligeramente ante una pregunta que la atormentaba. ¿Por qué no lo conozco ya? Si no asiste a las asambleas de sangre pura, al menos podríamos haberlo invitado a mis cumpleaños. Su padre frunció el ceño. Lo intentamos, Sunshine. No contestamos a ningún correo. He intentado localizarlo, pero creo que Dumbledore lo ocultó tras la muerte de sus padres. Ahora que cumple 11 años, tendrá que ir a Hogwarts. Daphne resopló, frustrada. Así que estoy comprometida con un chico que no conozco, y ni siquiera puedes contarme nada de él. Su madre se rió de ella. Lamentablemente, no, pero estoy segura de que ha sido bien criado. Dumbledore no lo dejaría con Muggle sin educación. Los Potter no son tradicionales como los Nat ni políticamente poderosos como los Malfoy, así que podría tropezar un poco, pero siempre fueron muy amables y la más honorable de las casas. Estoy segura de que Harry hará todo lo posible por cumplir con tus expectativas. La expresión de Daphne se suavizó al pensar en su futuro con el niño que sobrevivió. Tracy Davis iba a estar muy celosa cuando Potter iniciara el proceso de cortejo. Daphne había pasado horas interpretando a Harry Potter en las bodas de práctica de Tracy, mientras que Tracy soñaba con un futuro como ama de casa tradicional de sangre pura. Pero ¿y si espera que sea tradicional?, preguntó Daphne, vacilante. No voy a abstenerme de aprender todo lo que pueda. Su padre rió entre dientes. Ay, Sunshine, no creo que eso le importe a un Potter. La madre de Harry, Lily, era hija de muggles. Y, según dicen, una auténtica experta en pociones y encantamientos. Desarrolló la fórmula actualizada de la poción capilar de Sleazy con solo 20 años. Los Potter no limitan a sus mujeres a la tradición. Imagino que Harry animará tus estudios. Daphne sonrió para sí misma, ya imaginando su futuro. La cara de Daphne tronó mientras esperaba en la fila para ser clasificada. Harry Potter estaba a solo unos pasos de ella. Ni siquiera había intentado hablar con ella, no le había dado ningún regalo en el tren, ni siquiera le había enviado una nota formal de saludo. Estaba demasiado ocupado hablando con el menor de los Weasley y una bruja nacida de muggles con una melena desmesurada. ¿Lo había malinterpretado? Su madre decía que los Potter no eran tradicionales, así que la falta de regalos podía justificarse, pero ni siquiera reconocerla. Actuar como si fuera una simple alumna de primer año. Era exasperante. Los días se convirtieron en semanas y Harry Potter permaneció ajeno a su presencia. La frustración de Daphne ardía en deseos de morir.
sentada 2 asientos detrás de Harry en defensa contra las artes oscuras. Él parecía más interesado en intercambiar pules con Draco que en siquiera reconocer su existencia. O paseando de un lado a otro por su dormitorio, intentaba comprender a Harry Potter. Había un troll en la escuela, y corrió a salvar al mayor rival académico de Daphne. Era claramente valiente, pero ¿por qué no le enviaba ni un solo regalo de compromiso? Quizás había malinterpretado por completo la situación. Quizás los Potter no seguían ninguna de las viejas costumbres. Pero al menos podía presentarse, o a Daphne se le cortó la respiración al ver a Harry volar en su primer partido de Quidditch. Los Gryffindors jugaban contra Slytherin, así que tuvo que animar a su casa, pero verlo volar era algo completamente distinto. Casi podía sentir atrás y desmayarse contra ella mientras Harry se lanzaba en picado para atrapar la snitch. ¿Por qué no podía poner en su compromiso el mismo esfuerzo que parecía poner en un deporte? Una lágrima se formó en la comisura de su ojo. Parecía que su madre se equivocaba al pensar que los Potter eran amables y honorables, pero Daphne aún así lo aprovecharía al máximo, por Storie. O Daphne se había resignado a no ser reconocida por Potter para finales de año. Estaba demasiado ocupado con sus amigos de Gryffindor, y sus travesuras contra su casa empezaban a ser molestas. Todos en Slytherin lo odiaban, así que Daphne temía ir en contra de los sentimientos de la casa. Incluso Tracy había dejado de pedirle a Daphne que fuera Potter en sus ceremonias de boda de práctica. Y entonces, justo cuando estaban a punto de ganar la Copa de las Casas, Dumbledore les otorgó a Potter y a sus amigos más de 100 puntos por una partida de ajedrez. ¿Por usar la lógica? ¿Por valentía y determinación? ¿Por enfrentarse a sus amigos? Menudo favoritismo. Debería perder puntos por ser un cobarde que no quiso acercarse a ella. Perder puntos por hacerla sentir indeseada e ignorarla. Para cuando los relojes de arena se vaciaron por completo, Daphne tenía una certeza: Harry Potter no solo era ignorante, era exasperante. O al final del verano, Daphne se convenció de que Harry simplemente estaba confundido. ¿Cómo no iba a estarlo? Un compromiso, sobre todo uno ligado a una maldición, era complicado. Quizás si le explicaba las cosas bien, él lo entendería. Por el bien de Storie, tenía que creerlo. Ella le escribió una carta, explicándole su compromiso y sus expectativas. Quizás él estaría dispuesto a intentarlo. O cuando ninguna lechuza regresó, Daphne intentó convencerse de que debía haber una razón: correo perdido, correo interceptado. Pero el correo de lechuza siempre llegaba. Para cuando el tren salía de King's Cross, sabía una simple verdad: Harry Potter la estaba ignorando. Daphne quería enfrentarlo en el tren, y Storie estaba muy emocionada de conocer a su futuro cuñado, pero Potter no fue encontrado en el tren. Después de una noche en la sala común de Slytherin, incluso Storie, con los ojos muy abiertos y esperanzada, comprendió que Potter no era alguien a quien debían buscar. O Daphne sintió miedo por primera vez. Potter era el heredero de Slytherin y estaba intentando hacer daño a la gente del colegio. Quizás era bueno que rechazara su compromiso. Storie ya era frágil, ¿y si él la atacara a ella? Se equivocaba su padre al confiar en el honor del Potter, o Daphne estaba completamente confundida. Granger podría ser su mayor rival en sus clases, pero también era la mejor amiga de Harry. ¿Por qué querría hacerle daño? ¿Será que Harry no era en realidad el heredero, o se rumoreaba en el tren que Harry fue quien entró en la cámara de los secretos y mató a la bestia? Granger estaba con él en el compartimento, así que quizá no fuera el heredero. Y Potter seguía sin reconocer a Daphne. Al parecer, Harry Potter podía matar a un basilisco, pero enviar una simple carta era demasiado para él. O que el infame prisionero Sirius Black ha escapado de Azkaban, decían los titulares. Pero Daphne intentaba reconstruir algo. Sirius Black había desaparecido al final de la guerra. Su padre se lo había contado. Creía que Sirius era quien estaba criando a Potter, bastante mal, podría añadir. Siempre estaba muy delgado al principio del año y no tenía modales. Sin embargo, le preguntó a su padre por Sirius Black. Su padre prácticamente desapareció durante días, y cuando lo volvió a ver, murmuraba: no hubo juicio, ¿y qué pasó con el testamento?
Daphne solo esperaba que quienquiera que estuviera criando a Potter comenzara a enseñarle cómo tratar adecuadamente a una bruja. O frustrada tras otra lección de defensa contra las artes oscuras donde Potter la ignoró, finalmente llegó a su límite. Saliendo de la habitación detrás de él con sus dos compañeros, lo agarró del brazo para evitar que se alejara. Potter, ¿acaso quien te crió no te enseñó a comportarte con una bruja? Él se apartó de ella, con los ojos abiertos, mientras soltaba rápidamente el brazo de su agarre. Por un instante, ella vio miedo en sus ojos. No miedo a ella exactamente, pero estaba ahí. Potter miró a Daphne a los ojos, con el ceño fruncido. Se pasó una mano por el pelo, riendo nerviosamente. Oh, lo siento, señorita Gringers. Mis tíos son muggles. ¿Qué hice mal? Daphne hizo una pausa, sintiéndose ahora más confundida de lo que Potter parecía. Quería enfadarse, pero si él había sido criado por muggles, quizá desconocía la etiqueta que había roto. Sin duda, seguía siendo molesto. Quería gritarle que debía reconocer su compromiso como era debido, pero había demasiados observadores. Demasiados Slytherins que lo odiaban y que la odiarían a ella si lo obligaba ahora mismo. Solo, actúa como es debido, Potter. Se le trabó la lengua. Sería suficiente para que los Slytherin no se metieran con ella. O mientras Harry caía del cielo, a Daphne se le encogió el corazón. Quizá fuera inculto y no estuviera dispuesto a reconocerla, pero podía acabar con la maldición de sangre. Si él moría, Storie también lo haría. Dumbledore gritó algo, y Daphne sintió que su magia llegaba a Harry, trabajando con la de Dumbledore para ayudarlo a frenarlo. Sintió la mirada del director sobre ella mientras Harry se acomodaba en el suelo, atendido por Madame Pomfrey. Su cabeza se sentía ligera y Daphne sintió que empezaba a caer dentro de Tracy, su magia completamente agotada. Nadie mencionó su desmayo en la sala común cuando regresó. Potter tampoco le dijo nada. Una lechuza descendió en picado sobre la mesa del desayuno y aterrizó frente a Daphne. Levantó la garra hacia ella y le ofreció una carta con el sello de Gringers. Daphne le dio un trozo de tocino y luego se levantó de la mesa para leerla lejos de sus compañeros. Luz solar, Sirius Black nunca fue juzgado. Es el padrino de Harry Potter. Por favor, pregúntale a Harry sobre esto la próxima vez que hables con él. Papá. Daphne se rió para sí misma mientras ponía los ojos en blanco. Pregúntale cuándo volvería a hablar con él. Ni siquiera la invitó a Hogsmeade, aunque tampoco lo había visto allí con nadie más. Bueno, esta podría ser la razón de su segunda conversación. Ojalá sea mejor que la primera. Fue en la biblioteca donde Daphne pudo acercarse a Potter, lejos de los demás Slytherin. Granger la observó con curiosidad mientras se acercaba a su mesa. Weasley estaba allí, murmurando sobre serpientes en voz baja sin apartar la vista de Daphne. ¡Qué grosera! Granger, saludó Daphne primero a la brillante bruja nacida de muggles. Harry apartó la mirada del ensayo para encontrarse con la de ella y frunció el ceño, confundido. Potter lo saludó con un leve asentimiento y una leve reverencia. Quería causar una mejor impresión, aunque Potter no estuviera dispuesto a esforzarse. Gringers, respondió Granger, aunque Daphne no esperaba que, siguiendo la costumbre, dejara que Potter la reconociera primero. A Potter no pareció molestarle, y en cierto modo a Daphne le alegró que estuviera tan dispuesto a ser amigo de una brillante bruja nacida de muggles. Su padre le había prometido que su familia era progresista, y su amistad distaba mucho de ser tradicional. Quería preguntarte por tu padrino, Sirius Black, dijo Daphne en voz baja, observando atentamente su reacción. La mirada de Potter se movió entre ella y sus amigos, antes de inclinarse con cautela. ¿Cómo lo sabes?, preguntó a la defensiva. Daphne retrocedió confundida. No sé mucho. Mi padre quería que le preguntara por qué no lo juzgaron antes de enviarlo a Azkaban. Potter y Granger intercambiaron una mirada significativa. Daphne casi deseó que él compartiera miradas así con ella, pero no era el momento. Potter ladeó la cabeza mientras la miraba. ¿Cómo que no tuvo juicio? Daphne arrugó la cara, confundida. ¿Cómo era posible que Potter no supiera algo tan importante sobre su padrino? No lo sé, por eso te pregunto. Granger agarró la mano de Potter y la apretó.
Daphne sintió que su magia se encendía al reprimirla. No supo si eran celos o irritación, pero algo en el hecho de que otra bruja pudiera tocar a Potter cuando él apenas reconocía su existencia la hizo perder el control. Granger la miró con curiosidad antes de dirigirse a Potter. Harry, tenemos que hablar con el profesor Lupin, ahora mismo. Bien, respondió Potter. Lo siento, señorita Gringers, tenemos que irnos. Gracias. Gritó mientras salían de la biblioteca, con los libros esparcidos sobre la mesa. Daphne puso los ojos en blanco. Al menos fue mejor que su primera interacción. Oh papá, Harry no sabía que Sirius nunca había tenido un juicio. Fue a buscar consejo de uno de nuestros profesores. Daphne se sentía rara llamándolo Harry, pero su padre se daría cuenta de que su compromiso no progresaba bien si ella lo llamaba Potter. Harry había luchado contra 100 dementores con un Patronus corpóreo, como el que el profesor Lupin podía conjurar. Harry había luchado contra un hombre lobo. Harry fue quien liberó al hipogrifo. Sirius Black fue visto con Harry en la Casa de los Gritos. Es ridículo lo que diga la gente. Cansada de los rumores que siempre circulan a su alrededor, Daphne decidió evitarlo para el viaje en tren de regreso a King's Cross. Si él no la reconocía, ella no quería perder el tiempo con él. Daphne decidió que, aunque Potter no estuviera dispuesto a esforzarse, haría un esfuerzo concertado para acercarse a él. Puede que fuera inculto y deshonroso, pero lo era para Storie. El cuarto año sería diferente. Ella empezó el año saludándolo en los pasillos al pasar. Él siempre la miraba como si estuviera tramando algo. Daphne sintió una opresión en el pecho al sentarse a la mesa. Potter acababa de salir del gran salón después de que Dumbledore sacara su nombre del cáliz. ¿Cómo había logrado superar la edad límite? Algunos alumnos de cuarto y quinto año de Slytherin lo habían intentado, y nadie lo había logrado. Incluso la demostración pública de los gemelos Weasley había demostrado lo poderoso que era el encantamiento. Y ahora, si él muriera en el torneo, Storie moriría. Necesitaba descubrir cómo ayudarlo. Daphne no se llevaba muy bien con el jardinero, pero lo vio escabullirse del castillo por la noche. Supuso que tendría algo que ver con la primera tarea, a menos que todavía estuviera alimentando a esas acromántulas de las que tanto hablaban los Slytherin. A la mañana siguiente, durante el desayuno, hizo un comentario al pasar, al alcance del oído del medio gigante, de que Potter estaba en notable desventaja y que probablemente moriría si nadie lo ayudaba a aprender cuál era la primera tarea. El jardinero sería un pésimo jugador de póker, o un Slytherin. Su rostro dejaba claro que el mensaje de Daphne había sido recibido. Daphne odiaba las insignias de Potter apesta. Estaba totalmente convencida de que era cierto, pero prefería mucho más poder pensarlo en silencio. Ahora, en cambio, tenía que usar una o ser excluida de su casa. Cuando lo saludó en los pasillos, él miró su placa y ella sintió una oulide de vergüenza. Quizás lo odiara algunos días por ignorar su compromiso, pero eso era personal. No se merecía que toda la escuela lo odiara. Daphne contuvo la respiración mientras Potter volaba en su SUV, haciendo espirales y rizos, esquivando dientes de dragón y fuego. Si hubiera logrado seguir al menos algunas de sus reglas de cortejo, incluso podría haber quedado impresionada. Cuando él descendió en picado y atrapó el huevo dorado, ella finalmente respiró. Tardó unos instantes en comprender que se alegraba de que hubiera sobrevivido, y no solo por Storie. Seguía sin ser el favorito de Daphne, pero nadie podía ignorar que era un verdadero competidor. Cualquier Slytherin, incluso los de séptimo año, habría tenido dificultades en la tarea. Daphne estaba sentada con un puchero de enfado en el baile de Navidad. ¿Cómo se atrevía a dejarla ir sola? No necesitaba ser una cita especial, pero incluso unos cuantos bailes habrían estado bien. Había rechazado muchas invitaciones, suponiendo que Harry finalmente la reconocería, ya que se trataba de un evento formal. Pero no, estúpido. En cambio, se apresuró a preguntarle a Parvati Patil en el último minuto. La bruja india se veía hermosa con su sari, pero Daphne simplemente los fulminó con la mirada. Ni siquiera parecía que se estuvieran divirtiendo. Gracias a la amistad de Tracy con Hannah Abbott,
la amistad de Lisa Terpin con Cho Chan y la relación de Cedric Diggory, Daphne logró descifrar el enigma de la segunda prueba. Le costó bastante conseguir una copia escrita y las notas que indicaban que debía abrirse bajo el agua, pero entonces lo entendió. Harry necesitaría estar bajo el agua 1 hora. Le mandó una lechuza a su padre pidiendo branquialgas, suficiente para 1 hora. Cuando oyó a Neville Longbottom preguntar por ellas, se las vendió por 3 síqueles. Se vendió fácilmente por 4 galeones en su tienda. Sentada en las gradas al final de la segunda prueba, Daphne no pudo evitar mirar con enojo a la campeona de Beauxbatons. La hermosa bruja había besado a Harry en la mejilla después de que éste sacara a su hermana menor del fondo del lago. Puta. Fue impresionante que lograra rescatar a 2 rehenes, nadie más lo había logrado. Nadie más besaba a brujas francesas delante de toda la escuela. Daphne vigilaba a Potter, pero no se dio cuenta de que se escapaba con la bruja francesa. Él continuó estudiando con sus amigos, preparándose para la prueba final. Bien, no es que realmente importara si estaba besando brujas francesas. El pánico de Daphne llegó a su punto máximo cuando los oficiales, de repente, se pusieron a correr de un lado a otro, murmurando en voz baja. No esperaban con calma el regreso del campeón ganador. Algo había salido mal. Los campeones de Beauxbatons y Durmstrang ya habían regresado y estaban en la enfermería. Eso significaba que Harry o Cedric estaban en problemas. Un repentino estallido en el círculo de ganadores reveló a Harry y Cedric, y Harry estaba aullando de desesperación. Ha vuelto. Voldemort ha vuelto. Daphne sintió que se le gelaba la sangre. ¿Qué habría pasado en ese laberinto? El profesor Moody se llevó a Harry mientras el padre de Cedric aullaba desesperado. En el tren, los Slytherin estaban sentados en su compartimento mientras Draco se jactaba del regreso de Voldemort. Daphne sabía que no podía hablar con Potter en ese momento, pero se sentía nerviosa al ver que sus compañeros se miraban con preocupación. Nadie sabía quién estaría de qué lado. Daphne esperaba que pudieran resolver la maldición de sangre antes de que su padre se viera obligado a tomar una decisión. Story se había debilitado durante el verano. El profeta llamaba mentiroso a Harry. A Daphne no le importaba. Lo único que importaba era su hermana. Necesitaba acercarse a Harry. Pest, Potter. Le susurró Daphne durante la clase de defensa contra las artes oscuras. Miró por encima del hombro, con curiosidad en los ojos. Ella le pasó una nota y el tonto la desdobló de inmediato y empezó a leerla. Nada de notas, señor Potter. Se oyó el chasquido agudo de la profesora Umbridge. La nota ardió en llamas en sus manos. Al menos no la leería. Puede verme después de clase para el castigo, señor Potter. Potter fulminó con la mirada a Daphne. No era culpa suya que intentara leerlo inmediatamente. Daphne descubrió que Harry impartía una clase secreta de defensa. No solo necesitaba la lección, ya que Umbridge se negaba a enseñar hechizos de verdad, sino que también necesitaba acercarse a él. Solo unos pocos Slytherin tomaron aritmancia con ella y Granger, pensando que era demasiado teórica para sus futuras carreras en el ministerio o para dirigir las empresas de sus padres. Tras algunas súplicas, Granger presentó un contrato que debía firmarse. Daphne lo leyó con atención. El encantamiento funcionaría, aunque no sería un gran desaliento para alguien que realmente pretendía traicionarla. Aún así, era un buen ejemplo de aritmancia y runas. Tenía que reconocerle el mérito a la brillante nacida de Muggles. Daphne firmó, su primera lección en el ejército de Dumbledore, un nombre ridículo. Potter claramente estaba siendo liderado por Granger más que por Dumbledore. Fue una experiencia extraña para Daphne. Sin ninguno de sus compañeros de Slytherin cerca, fue la primera vez que se dio cuenta de lo mucho que se aislaban de las otras casas. Daphne sobresalía, se sentía apartada. La protección de Slytherin no existía allí. Nunca se había mordido la lengua ni se había tragado tanto su orgullo en toda su vida. Daphne solo intentó hablar con Potter fuera del DA una vez. El silencio en los pasillos, mientras sus compañeros la miraban como si le hubiera crecido una segunda cabeza, era palpable. No volvería a cometer ese error. Daphne estaba sola en la esquina con un muñeco de práctica, practicando una cadena de hechizos.
No necesitas tanta floritura para aturdir. Lockhart nos enseñó una forma que luce impresionante en lugar de una forma rápida, interrumpió Harry. El rostro de Daphne se sonrojó y lo miró por encima del hombro. Bueno, entonces enséñame. Eso es lo que haces aquí, ¿verdad, Potter? Su voz tenía mordacidad, pero no podía contener los años de frustración que había sentido hacia él. Potter suspiró. Claro, solo observa. Lanzó la cadena de hechizos con una facilidad exasperante. Realmente era bastante bueno. Daphne deseó que no lo fuera. ¿Entendiste eso? Sí, dijo ella, forzando una respuesta cortante. Gracias, Potter. Él sonrió, solo levemente. Daphne volvió a intentar la cadena de hechizos. No fue perfecta, pero su técnica era mejor. Eso estuvo muy bien, Gringras. Genial. Incluso, me llevó mucho más tiempo dominar la forma para lanzarlo tan rápido. Necesitaba arreglar el puente, pero deseaba que sus elogios no le hicieran tanta gracia. Eres un buen profesor, Potter. Agachó la cabeza, sonriendo con nerviosismo. Luego le indicó a Granger que se uniera a ella para practicar el duelo. Era la primera vez que Daphne formaba pareja con alguien en las 4 reuniones a las que había asistido. Daphne le dio una excusa a Granger, diciendo que había dejado su bolso en la sala de los menesteres. Abrió la puerta un poco y enseguida vio a Harry besando a Cho-Chan. Sintió una opresión en el pecho. Odiaba el destello de su magia que acompañaba sus celos. No fue realmente una traición. Si él nunca reconoció su compromiso, ella nunca tendría ningún derecho sobre él. Solo necesitaba que se casara con ella para salvar a Storie. No necesitaba que él se preocupara por ella. Ella reprimió su magia llameante mientras cerraba la puerta. Ella podría conseguir su bolso mañana. El gilipollas no merecía ver sus lágrimas. Daphne respiró hondo. Había intentado pasar una feliz Navidad después de ver a Potter besar a Cho. Él no necesitaba su compromiso tanto como ella, lo tenía claro. No necesitaba que él se preocupara por ella. Era por Storie. Sintió la mejilla húmeda y se secó rápidamente la lágrima que resbalaba. Controló su rostro y sus emociones antes de abrir la puerta de la sala de los menesteres. Necesitaba estas lecciones para su timo. Necesitaba estar cerca de Potter por Storie. Granger y Daphne estudiaban en la biblioteca para su próxima timo de runas. Daphne no tenía ni idea de cómo Granger destacaba en sus clases, con todas las horas que dedicaba a organizar a Potter y Weasley. Sin embargo, estudiar juntas las ayudaba a ambas y de vez en cuando hablaban de otras cosas durante los descansos. No, solo se besaron una vez antes de las vacaciones de Navidad. Harry dijo. Granger miró a su alrededor, buscando a alguien que los escuchara. Dijo que su beso fue húmedo. Daphne frunció el ceño. Mojada, como húmeda, descuidada y apasionada. Granger negó con la cabeza con una sonrisa discreta. No creo que fuera tan húmedo. No como lo dijo. Me dijo que no quería volver a besarla. Daphne frunció los labios. Entonces, ¿por qué tuvieron una cita el día de San Valentín? Granger puso los ojos en blanco. Creo que Harry estaba un poco absorto en lo que creía que era, más que en quién era. Daphne reflexionó sobre eso. Se mordió el labio inferior, pensando en cuánto había invertido en quien creía que era Potter. ¿Va a seguir saliendo con ella?, preguntó Daphne con cautela. Granger la observó un momento antes de responder. No creo que haya otra cita. ¿Por qué lo preguntas, Daphne? Daphne resopló. Potter podría preguntárselo él mismo. Cuando Acorn traicionó al ejército de Dumbledore, Daphne de repente se encontró separada de Potter y Granger. La traición dolió. Les dolió a todos en el grupo, pero como única Slytherin, Daphne lo sintió profundamente. Escuchó a Susan Bones con Hannah Abbott. Si Mariette pudo traicionarnos, ¿qué tal una Slytherin como Gringres? Los ignoró a todos y pasó los 2 últimos meses del año preparándose para sus TIMOs. Tras escribirlos, estaba segura de haber superado a todos los demás Slytherin en defensa contra las artes oscuras, así como en casi todo lo demás. En la mayoría de las asignaturas, solo Granger tenía posibilidades de superarla. Unos días después, el rostro de Potter apareció en la portada del Profeta, con un titular sobre el regreso de Voldemort. A Daphne se le heló la sangre.
Potter luchó contra Voldemort, casi muere. Granger casi muere. Su padrino, que aún no había tenido un juicio, falleció. El corazón de Daphne se encogió al leer el artículo. Sus compañeros de clase nunca lo entenderían. El estado de Story empeoró durante el verano. Los sanadores le advirtieron que podría no terminar sus estudios. Su padre contrató a un sane de a tiempo completo para que trabajara con ella, y crearon un régimen de pociones que la mantendría con vida. Daphne comprendió que ahora dependía de ella. Tenía que resolver esto con Potter rápidamente. Él necesitaba reconocer el contrato. Potter evitó a todos durante la primera semana, apenas asistió a clases y se marchó inmediatamente después. Solo se vio a Granger y Weasley con él. Daphne quería estar a solas con él, pero si eso no funcionaba, podía acorralarlo en la biblioteca cuando estuviera solo con Granger. La bruja nacida de Muggles no juzgaría a Daphne con tanta dureza una vez que comprendiera lo terrible que Potter había sido con ella. Los dos estudiaban en un rincón tranquilo cuando Daphne hizo su movimiento. Potter, tenemos que hablar. Potter levantó la cabeza de golpe, con una chispa de confusión en los ojos. Claro, Daphne, ¿qué pasa? Daphne se sentó, intentando ordenar sus ideas. Tenemos que hablar del contrato. Potter parpadeó. Granger los miró de reojo, intentando evaluar la situación. Finalmente, habló con la voz cargada de confusión. ¿Qué contrato? Daphne puso los ojos en blanco. ¿De verdad se había olvidado por completo de algo tan importante? El contrato de compromiso, soltó. Ya sabes, ese que has ignorado desde el primer día de primer año. Intentó que su voz no sonara cortante, pero era difícil después de tantos años. Potter miró a Granger, quien se encogió de hombros. Se giró hacia Daphne, inclinándose sobre la mesa. Daphne, no sé nada de ningún contrato de compromiso. Potter siguió hablando, pero Daphne no oyó lo que decía. Un agudo gemido llenó sus oídos mientras el mundo se reducía lentamente a un solo punto. Él no lo sabía. El mundo volvió a la normalidad. Potter seguía hablándole, pero no captaba sus palabras. Daphne se levantó de repente, y él se detuvo a media frase. Un atisbo de miedo se dibujó en sus ojos. Luchó por controlar su magia mientras ésta emanaba de ella en oúlides de furia. ¿No lo sabías? Los tres rieron mientras Daphne contaba cada desaire que Harry le había hecho sin saberlo, cada incumplimiento del protocolo, cada momento de duda, cada momento de ira. En retrospectiva, todo parecía tan ridículo. Claro que no lo sabía. Fue criado por Muggles. Su padrino era un criminal buscado. Sus únicos amigos magos eran los Weasley, quienes sabían poco sobre contratos de compromiso. La única carta que ella le envió fue robada por un elfo doméstico despistado. Los duendes de Gringotts no estaban obligados a explicarlo. Hagrid, un medio gigante, no era precisamente una fuente de conocimiento sobre las costumbres de los sangre pura. Su padre había firmado el contrato, pero ¿cuándo se suponía que Harry iba a enterarse? Daphne ardía de vergüenza al contarle lo furiosa que se había puesto cuando él tuvo una cita con Cho Chang. Pero en lugar de burlarse de ella, los dos Gryffindor se rieron con ella. Harry se disculpaba efusivamente después de cada historia. Hermione le daba una palmada en el hombro cada vez que se daba cuenta de que debería haber pensado en algo. Finalmente, Daphne compartió todo, incluidos los detalles del ritual y la maldición de sangre de Story. Ante eso, Harry hizo una pausa. Daphne, te creo, pero no quiero que te obliguen a esto. Estoy dispuesto a hacer todo lo posible para salvar a tu hermana, incluso casarme contigo si es necesario, pero necesito saber que esta también es tu decisión. Las lágrimas le picaron en los ojos a Daphne y se la secó con cuidado. Te lo agradezco, Potter. Pero esto no es muy diferente de lo que habría sido mi vida de todos modos. Los contratos de compromiso son bastante comunes entre los sangre pura. Nuestra familia se considera afortunada de que tu padre estuviera dispuesto a firmar uno. Al parecer, los Potter no estaban de acuerdo, pero tu padre era un hombre compasivo y comprendió nuestra desesperación. Potter se mordió el labio por un momento. Lo entiendo, de verdad. Pero, en serio, Daphne, no te voy a atrapar en un matrimonio que no quieres. Si quieres,
podemos divorciarnos en cuanto Story mejore, si es lo que quieres. Daphne se rió de verdad. Potter, no pasa nada. Que estés dispuesto a considerar esto, considerando lo mal que te he tratado a lo largo de los años. Gracias, de verdad. Hermione, que había permanecido en silencio, los miró con preocupación. Daphne, ¿te importaría investigar un poco antes de que Harry tome una decisión? Solo, para asegurarme de que no sea una treta de mortífagos. No, no es que crea que eres un mortífago. Solo, sería una treta muy buena si lo fuera. Daphne hizo una pausa. Granger tenía razón en eso, sería un engaño excelente. Y con todo lo sucedido el año anterior, el momento elegido podía considerarse sospechoso. Daphne asintió. Eso es prácticamente Slytherin de tu parte, Granger. Tengo acceso a algunos libros en la sección restringida. A lo largo de los años, ha habido sanadores que han escrito libros sobre la maldición de sangre de nuestra familia. Mientras los dos se ponían de pie, Daphne miró a Harry. Una leve sonrisa iluminó su rostro, y él la devolvió con nerviosismo. Daphne se inclinó y puso una mano sobre la de él. Le gustó cómo su rostro se sonrojó de repente. Gracias, Potter. Harry quería llevarla a una cita a Hogsmeade, pero con la tensión entre sus casas, solo podían tener citas cortas en la sala de los menesteres. Cada vez se sentía incómodo, como si ninguno supiera cómo comportarse con el otro. Harry oscilaba entre esforzarse demasiado y sentirse molesto porque le habían quitado otra opción. Daphne, es que, no he tenido mucha libertad en el pasado. Mis tíos, no eran muy buenos. Dumbledore me mantiene al margen sobre Voldemort. Y ahora esto, contigo. Es que, Harry se tambaleó al hablar. Daphne intuía a dónde quería llegar. Contuvo el escozor de las lágrimas. Harry, está bien. Encontraremos a alguien más. Quizá Draco esté dispuesto a casarse conmigo. Casi le dio asco pensar en su compañera de casa compasiva con los mortífagos. Harry le tomó la mano. No, eso no es lo que digo. Daphne, quiero que sepas que creo que al menos elegiría intentarlo, incluso sin el contrato. A Daphne le dio un vuelco el cerebro. ¿Saldrías conmigo sin el contrato? La interrumpió con el corazón desbocado. Harry la miró con confusión. Bueno, sí, eres absolutamente brillante, incluso Hermione está de acuerdo. Y eres. Un rubor le subió por las mejillas. La travesura se apoderó del pecho de Daphne. Se inclinó hacia adelante, dejando que su túnica se abriera ligeramente. ¿Soy qué, Potter? Preguntó con timidez. Harry se puso más rojo que un Weasley. Eres muy bonita. Daphne sonrió con suficiencia. No iba a dejarlo escapar tan fácilmente. ¿Soy más guapa que Fleur? Preguntó con un brillo peligroso en los ojos. Fleur, quiero decir, eres igual de bonita, respondió Harry. La irritación se apoderó de Daphne. Bueno, Fleur había besado a Harry en la mejilla. Quizás necesitaba algo más atrevido. Se lanzó sobre el sofá, sujetándolo bajo ella. Sus rostros estaban a centímetros de distancia, su cabello cayendo a su alrededor como una cortina. ¿Qué tal ahora, Potter? ¿Sigo siendo igual de bonita? Antes de que Harry pudiera responder, Daphne lo besó. Su respuesta fue aceptable. La fiesta de Navidad del profesor Slughorn fue un desastre. Como Blaise y los gemelos Quirrell también estaban invitados desde su casa, no pudo asistir con Harry. Sin una excusa razonable para negarse, aceptó a regañadientes la oferta de Blaise de acompañarla. Theo recorrió la sala común de Slytherin con paso pesado al salir, protestando porque no lo habían invitado a pesar de ser un legado. Granger llegó con MC Lagen, ni hablar. ¿Cómo podía la bruja ser tan brillante académicamente y ser tan despistada a la hora de elegir una cita? Incluso Weasley habría sido mejor que el mismísimo. Espera a que mi padre se entere de esto, de Gryffindor. En el momento en que MC Lagen intentó meter la lengua por la garganta de Granger bajo un poco de muérdago, Daphne, accidentalmente, derramó su vino sobre él. ¡Ay, MC Lagen! Lo siento mucho. Ven, déjame traerte eso. Levantó una servilleta de la mesa y le limpió el pecho, dejando los dedos entrecortados mientras luchaba contra la bilis que le subía a la garganta.
Granger desapareció con MC Lagen distraído. Por suerte, Blaise tuvo la gentileza de apartar a Daphne antes de que MC Lagen pudiera devolverle el contacto. Daphne estaba a punto de buscar a Harry, con la esperanza de colarse en un baile. No sería raro que compartieran uno. Fue en ese momento que Filch arrastró a Draco, seguido de una oulide de dramatismo pomposo por parte del Purasangre. A pesar de que le permitieron quedarse, Snap sacó a Draco de la habitación. Ella solo pudo observar cómo Harry se escabullía tras Snap y Draco, y luego fue arrastrado nuevamente a una conversación con los gemelos Quirrell y la profesora Camelia. Las especialidades del profesor en encantamientos, runas y aritmancia para encantar objetos era uno de los temas del maestro que interesaban especialmente a Daphne. Cuando terminó la conversación, Daphne se dio cuenta de que Harry, Granger y Lovegood debían haber abandonado la fiesta. O que Harry reconociera su compromiso lo hacía más difícil que ignorarla por completo. Claramente intentaba compensar los 5 años de menosprecio que había pasado con ella, pero cada vez le costaba más justificar la avalancha de regalos. El primer paquete, un surtido de dulces, fue fácil de descartar como un regalo de un admirador secreto. El segundo paquete, una pulsera de plata con dijes encantados, hizo que Tracy la mirara con curiosidad mientras ignoraba las preguntas de sus compañeros de casa. El tercer paquete, un collar de fibra de corazón de dragón, hizo que los ojos de Pansy se abrieran de envidia. Incluso Malfoy se alarmó mucho cuando vio el cuarto paquete, una funda para varita encantada. Los ojos de Storie brillaban de alegría cuando llegó el quinto paquete, y Daphne se vio obligada a dejar de abrir su correo durante el desayuno. Por supuesto, se aseguró de besar a Potter furiosamente en agradecimiento por cada regalo, pero, sinceramente, era bastante exasperante sentirse tan avergonzada en el desayuno. Dumbledore había muerto. La noticia golpeó a Daphne como un maleficio en el pecho. Los mortífagos habían estado dentro de Hogwarts mientras ella dormía. Hogwarts estaba cerrado, las clases se cancelaron, las casas comían a horas distintas y el toque de queda estaba en vigor a toda hora. Sus compañeros de casa estaban en shock, y se estaban trazando líneas divisorias entre los mortífagos y el resto. Incluso aquellos que se sabía que eran familias neutrales en la última guerra no estaban a salvo de los simpatizantes de los mortífagos. El profesor Snap no fue de mucha ayuda para controlar el caos que se desataba en la sala común de Slytherin, pero la profesora Sinistra intervino y reorganizó los dormitorios. Daphne terminó en una habitación con Tracy y Storie, y les dieron un nuevo encantamiento de cierre que alertaría a Sinistra si alguien intentaba entrar en su habitación. Ella quería desesperadamente saber de Harry, pero probablemente cualquier comunicación estaba siendo vigilada en ese momento. Solo unos días después se celebró el funeral. Harry estaba sentado con sus amigos lejos, y ella no podía hablar con él con tanta gente alrededor. Fue el más joven de los Weasley quien se acercó a Daphne al final del funeral y le entregó una pequeña nota. Puede que no vuelva el año que viene. No olvidaré mi promesa. Cuídate. Daphne pudo fingir que sus lágrimas eran por el director Dumbledore. El régimen de pociones de Storie la hizo tan animada durante el verano como lo había sido cuando tenía 8 años, y las dos hermanas pasaron el verano tratando de recuperar la inocencia de su juventud. Fue difícil hacerlo, ya que constantemente llegaban mensajeros de familias alineadas y de otras familias neutrales y se lanzaban amenazas tanto abiertas como veladas. Como eran el futuro de la casa Gringres, sus padres los mantuvieron informados. Los Nat, Longbottom, Malfoy, MC Lagen y Flint les ofrecieron contratos matrimoniales, ya sea para ella o para Storie. Los Parkinson, Goldstein, Chan y Abbott les ofrecieron contratos comerciales con mejores condiciones y la familia Gringres se comprometía a suministrar ingredientes para pociones durante la inminente guerra. Las comunicaciones más extrañas debían ser las de los Quirrell. La carta de los hermanos mayores Quirrell era una clara amenaza y exigencia de unirse a la causa de Voldemort. La confusa fue la carta de las hijas gemelas de Amicus, implorando a los Gringres que se mantuvieran neutrales ante la propaganda de reclutamiento de mortífagos.
Daphne deseaba desesperadamente escribirle a Harry, pero sus padres coincidieron en que era demasiado arriesgado enviarle algo ahora mismo. Solo deseaba saber que estaba bien. Por Story, claro. El viaje en tren de regreso a Hogwarts fue más tenso que nunca. Las casas ya estaban separadas por ahora. A los gemelos Quirrell se les asignó un compartimento privado gracias a que su padre se había convertido en profesor. Invitaron a Daphne, Story y Tracy a unirse a ellos, lo que les proporcionó un poco de privacidad antes de que los mortífagos llegaran al tren. Solo echaron un vistazo al compartimento y vieron a los gemelos Quirrell antes de bajar del tren y preguntar dónde estaba Harry Potter. Mientras seguían adelante, Daphne sintió una ola de alivio, tanto por ella misma como por Harry, donde quiera que estuviera. Cuando Sinistra sorprendió a Parkinson torturando a una Elame de tercer año, reorganizó la distribución de los dormitorios. Los Slytherin neutrales se trasladaron al antiguo dormitorio femenino, combinando así los cursos. La habitación de Daphne, con Tracy, Story y las gemelas Quirrell, era la más concurrida. Blaise fue el único alumno de séptimo que se alineó con neutralidad y tuvo una habitación para él solo. Los de primer año fueron alojados en los antiguos dormitorios de las chicas de primero y segundo año. La disposición de los asientos para el desayuno había cambiado. Los mortífagos leales se agruparon cerca de la mesa principal, sin oposición. Una amplia franja de asientos vacíos los separaba del puñado de neutrales. Ella y Blaise siempre ocupaban los asientos más cercanos al peligro, formando una barrera silenciosa entre los estudiantes más jóvenes y aquellos que podrían hacerles daño. Neville se acercó a ella, con la misma determinación temeraria que lo mantenía en pie después de cada lección con los Quirrell. Quería que volviera al ejército de Dumbledore. Daphne dudó. Era tentador, más de lo que quería admitir, pero no podía arriesgarse. No cuando Story y Tracy la necesitaban. En cambio, los gemelos Quirrell consiguieron permiso de su padre para usar una de las aulas vacías de las mazmorras para practicar sus hechizos. Nunca le informaron de su intención de invitar a otros a unirse. Los 5 de su habitación y Blaise lograron escabullirse para practicar de vez en cuando. Daphne fue nombrada instructora, a pesar de que solo tenía unas pocas lecciones extra con Potter y su grupo. Su primera lección fue sobre cómo reaprender a lanzar hechizos sin la floritura que Lockhart les había enseñado. No era ni de lejos tan buena maestra como Potter. Daphne dobló una esquina y casi choca con sus zambones. El Hufflepuff se debatía bajo el peso de Michael Corner, pálido y con la túnica manchada de sangre, obra de Electo. Daphne se quedó congelada. Podría haber ayudado. Debería haberlo hecho. En cambio, retrocedió, dejando pasar a Susan sin decir palabra. La culpa la atormentaba, pero la reprimió. Se avecinaba una guerra. No podía permitirse elegir un bando, aunque en el fondo ya lo había hecho. El maestro de pociones de Story estaba casado con una hija de Muggles. Desapareció un día, ya sea capturado por carroñeros o huido a la Europa continental. Daphne tomó sus notas y recetas y comenzó a preparar el régimen de pociones de Story. Sus notas se resintieron. Seguía siendo la mejor de la clase en la mayoría de las asignaturas, solo porque Hermione estaba con Harry haciendo algo mucho más peligroso. La siguiente vez que finalmente vio a Harry fue más caótica que cualquier otro momento de su vida. Después de que Parkinson gritara para agarrarlo, McGonagall mandó escoltar a todos los Slytherins mayores de edad de vuelta a los aposentos de Slytherin, donde los encerraron. Daphne estaba contenta de que evacuaran a los más jóvenes, pero odiaba que la incluyeran con los simpatizantes de los mortífagos. Blaise estaba en el baño de chicas con ellas, y podían oír a sus compañeras en la sala común. Todas se necesitaban mutuamente para superar esto. Las explosiones sacudieron el castillo y resonaron en su habitación mientras Daphne sostenía a su hermana, deseando que todo terminara pronto. Tienes una hora. Deshazte de tus muertos con dignidad. Cura a tus heridos. La voz de Voldemort siseó por todo el castillo. Podemos con ellos. Solo dejaron a un profesor para vigilar la puerta, y somos 11. Piensa en tu familia. Los defensores estarán distraídos con sus heridos, y si logramos capturar a Potter, salvaremos vidas, implora Parkinson al grupo en la sala común.
Daphne estaba harta, agotada, en realidad. Había sido el peor año de su vida, y hoy nadie salvaba vidas. Por las explosiones que ya habían oído, era evidente que innumerables magos y brujas ya habrían muerto. Su mirada se posó en sus amigos. Tracy, mestice, Storie, enferma, Blaise, diferente, los Quero, traidores a la sangre. Todos serían los siguientes. No, basta. Daphne se puso de pie y sintió que sus piernas la llevaban mecánicamente hacia la puerta de su habitación. Le susurró Tracy. No podemos salir. Daphne la miró con lágrimas en los ojos. No, no podemos. Pero tengo que hacerlo. Y continuó su caminata. Al subir las escaleras hacia la sala común, un silencio se apoderó de sus compañeros de piso al verla subir a su espacio. Bulstrode dio un paso al frente con una amplia sonrisa. Es un poco tarde para unirte a nosotros, Gringres. Llegar tarde no te hará ningún favor, pero podría salvarte la vida. Daphne negó con la cabeza. Sostuvo la mirada de Bulstrode, firme e inquebrantable a pesar de sus emociones agitadas. Estoy aquí para detenerte. Un instante de silencio invadió la sala, antes de que Parkinson empezara a reírse de ella. Tú, mira alrededor, Gringres, señaló a los demás. Se supone que eres Slytherin. Sí que lo es. La voz de Tracy llegó por las escaleras. La mujer emergió junto a Daphne, con la varita desenvainada. Parkinson se levantó del sofá y buscó su varita entre sus ropas. Storie llegó después, seguida de Blaise y los gemelos Quero, todos con sus varitas desenvainadas, desplegándose en lo alto de las escaleras. Daphne sacó su propia varita mientras los 11 al otro lado de la sala común sacaban las suyas. Traidores a la sangre, le susurró Parkinson. Su familia se avergonzará de por quien murieron luchando. Todo lo que hago es por la familia, espetó Daphne, manteniéndose firme junto a la familia Slytherin que había elegido. Pasó un largo rato sin que nadie quisiera ser el primero en disparar un hechizo. Parkinson atacó primero, moviendo su varita con ese ridículo gesto inspirado en Lockhart. Daphne no esperó. Su hechizo impactó a Parkinson de lleno en el pecho antes de que terminara el movimiento. La chica se desplomó. El fuego mágico llovió a través de la habitación desde la facción de los mortífagos, salpicando contra una pared impenetrable de protegidos antes de que los Quero corrieran hacia un lado y Blaise hacia otro, arrastrando a 4 lejos del grupo principal. Storie pudo enfrentarse a uno solo, y Tracy se enfrentó a 2, disparando una cadena de hechizos mixta que apuntó a ambos con diferentes partes de la cadena. Bulstrode y 2 chicos de sexto año obviamente sintieron que eran más que rivales para Daphne cuando se lanzaron a lo que podría haber sido una cadena de hechizos abrumadora. Mientras Daphne esquivaba y se protegía de la embestida, no pudo evitar maravillarse de la estupidez de la supremacía de los sangre pura. Granger, en su 5º año, era un mayor desafío que estos 3 juntos. Minutos, quizá menos. El humo se extendía por la habitación mientras una tubería reventada arrojaba agua a un charco en medio. Un sofá estaba partido por la mitad, una mitad boca abajo y la otra sin cojines. Un gran tapiz con el emblema de Slytherin estaba en llamas, la mitad colgaba inclinada hacia el suelo, esperando a que el fuego lo separara por completo. Había papeles esparcidos por todas partes, mezclados con escombros de la chimenea que habían explotado por una maldición explosiva. Una de las estanterías que frecuentaba para estudiar pociones había sido arrastrada al centro de la habitación y volada en pedazos. Décadas de conocimiento reservadas solo para los Slytherin se habían perdido para siempre. Su familia era la única que seguía de pie. Uno de los Carrows le sostenía el brazo cerca del pecho, y su gemela la ayudaba a ponérselo en un cabestrillo. Blaise tenía sangre goteando por la frente de un corte sobre el ojo derecho mientras Tracy intentaba sellárselo. Storie estaba pálida, despatarrada en una silla, mientras luchaba por controlar la respiración. Daphne corrió hacia su hermana, pasándose las manos por el pelo y comprobando si tenía alguna herida. Estoy bien, Daph, solo que hacía tiempo que no gastaba tanta energía mágica. La leve sonrisa de Storie hizo que el corazón de Daphne se acelerara. Le devolvió la sonrisa a su hermana. Solo quería comprobarlo. Para eso están las hermanas mayores.
Ack preguntó Storie con un dejo de travesura en la voz. Creía que las hermanas mayores estaban destinadas a casarse con el héroe. Daphne puso los ojos en blanco mientras un leve rubor se extendía por sus mejillas. Cállate, pequeño duendecillo. Le acarició el cabello a Storie y la besó en la frente. La entrada a la sala común se abrió y las profesoras Sinistra y Camelia entraron con sus varitas desenvainadas. Al ver lo que había en la habitación, Camelia dejó escapar un largo silbido mientras enfundaba su varita. Supongo que no tenemos por qué ocuparnos de estos. ¿Están vivos? Daphne miró los cuerpos despatarrados de sus compañeras de casa y se encogió de hombros. La mayoría, creo. Bueno, eso bastará por ahora. Camelia miró a Blaise. Atadlos a todos. Si queréis uniros a la lucha, sois todos bienvenidos, o podéis marcharos por la misma ruta que tomaron los jóvenes para salir del castillo. Sinistra miró a Daphne y Storie. Se les requiere en el gran comedor. A las 2, Harry estaba aún más sucio que la última vez que lo había visto. Su túnica estaba chamuscada, el hollín negro y profundo provenía inconfundiblemente del fuego infernal. Los cadáveres de acromántulas habían sido empujados hacia un lado de la habitación y una de las paredes había sido destruida por completo. Daphne corrió hacia Harry, agarrándole la cara y moviéndole la cabeza para comprobar si tenía heridas. Se rió un poco de su trato y una leve sonrisa se dibujó en su rostro, pero no llegó a sus ojos. Hola, Dap, estoy bien, no tienes que preocuparte. Retrocedió un paso, cruzándose de brazos. Claro que me voy a preocupar. Estás aquí luchando contra magos oscuros y ni siquiera puedo mirar. Él asintió, mirando hacia otro lado. Intentaré no preocuparte por mucho más tiempo, lo prometo. Algo andaba mal, no actuaba con normalidad. Harry, ¿qué pasa? Dímelo. Tragó saliva con fuerza, y las lágrimas brillaron en sus ojos al mirarla. Creo que tengo que morir. No lo entiendo. ¿Por qué tendrías que morir? Le preguntó, implorándole que comprendiera la estupidez de su afirmación. Es una larga historia, más larga que la que tenemos ahora, dijo con tristeza. Daphne sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Hablaba en serio. Apenas había tenido tiempo con él, solo el año pasado. No estaba lista para perderlo ahora, pero quería hacer una cosa buena antes de irme. Miró a su alrededor. Granger estaba allí con unas flores raídas que parecían cogidas del invernadero, dispuestas en un ramo patético. Weasley transformaba candelabros de la pared en un par de anillos. Longbottom tenía un libro abierto, hojeando páginas con imágenes de parejas bajo arcos. Lovegood había rasgado una tira de su vestido y usaba un encantamiento de costura para convertirla en una larga cinta. Daphne se quedó boquiabierta al comprenderlo. ¿No hablarás en serio? ¿Quieres casarte ahora mismo? Harry soltó una breve carcajada. Sí, tampoco es la boda de mis sueños. Pero si quieres esto, lo hacemos ahora. Y cuando me vaya, podrás encontrar a un Lord Sangre Pura que realmente se preocupe por el protocolo. Daphne le golpeó el pecho con los puños. Idiota, no quiero un señor Sangre Pura. Te quiero a ti. Una sonrisa iluminó su rostro y llegó hasta sus ojos. Daphne lo abrazó y lo besó con todas sus fuerzas. La ceremonia fue más que sencilla. Una ceremonia de unión de manos con intercambio de votos y anillos deslizándose sobre dedos temblorosos. No se parecía en nada a las bodas de práctica donde Tracy se casó con Daphne, quien sustituyó a Harry cuando eran niños. Esto era real. Esto lo era todo. Al encontrarse sus labios, una luz dorada los envolvió, cálida y cegadora. Emanó del cuerpo de Daphne hacia Storie, bañándola como una marea. Storie se convulsionó, palideciendo, antes de contraerse hacia adelante en un violento espasmo. Un espeso ahíce negro brotó de sus labios, retorciéndose en el aire antes de desvanecerse. Daphne apenas tuvo tiempo de procesar lo sucedido. La calidez del beso de Harry aún persistía en sus labios, luego, él se fue. La próxima vez que vio a Harry, él estaba acunado en los enormes brazos de Hagrid, flácido y sin vida. Una tormenta de emociones se apoderó de ella, dolor, amor, rabia, devoción, miedo. Había cumplido su promesa, por la razón que fuera, noble y absurda que fuera.
A Daphne se le estremeció la respiración, pero no vaciló, mientras la voz de Voldemort se deslizaba por el aire, provocando a los defensores de Hogwarts. Ella se alzaba entre ellos. Nadie cuestionaría la posición del apellido Gringres hoy. Las palabras intercambiadas no significaron nada. No había rendición posible. Esta batalla terminaría en muerte. Y sin embargo, Neville Longbottom dio un paso al frente, ocupando el lugar donde Harry debería haber estado. Su voz resonó desafiante. No importa que Harry esté muerto. Las manos de Daphne se apretaron alrededor de su varita. Tenía razón. Y estaba terriblemente equivocado, porque la muerte de Harry importó. Se tragó el dolor y levantó su varita. El día no había terminado. El campo de batalla estaba en silencio, pero los ecos de la guerra aún flotaban en el aire. El humo y el polvo se le pegaban a la piel, y el aroma a tierra quemada se mezclaba con algo cálido, algo vivo. Daphne estaba junto a Harry, con los dedos enroscados alrededor de su brazo, arraigándose en su presencia. Él era real, estaba allí, se apoyó en él, saboreando la tranquilidad, el regalo imposible de este momento. Su voz era apenas un susurro. Si nada de esto hubiera pasado, si no hubiera habido contrato ni maldición, ¿me habrías elegido igual? Harry se giró hacia ella, sus ojos buscando los de ella, su mano deslizándose sobre la de ella con silenciosa seguridad. Se inclinó, tan cerca que su aliento rozó su oído, y susurró, ya lo hice.